Sí, hola. Hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchas gracias al festival por esta invitación, al Festival de Literatura Gráfica e Ilustración Feminista, por realizar esta instancia de conversación en torno al quehacer de las mujeres en estos ámbitos en los que ha habido un predominio mayoritariamente de hombres. Antes de empezar, también quiero saludar a Francisco, el intérprete de lengua de señas que nos va a acompañar en esta charla. Así que, bueno, antes también de empezar a ver algunos casos, nombres y fechas emblemáticas, quisiera señalar que lo que lo que vamos a ver en este panorama es el trabajo de mujeres que se enfrentaron, como dije, a un contexto complejo, difícil, en el que tenían pocas oportunidades frente a este predominio masculino. Pero también vamos a ver que ellas mismas eran hijas de su tiempo, de alguna manera, y que en los mismos contenidos que ellas producían, también muchas veces se reproducían estereotipos de género que ahora vemos con mirada crítica. Aún así, su trabajo sigue siendo muy valioso y lo importante es observar críticamente sus trayectorias. Además, la investigación y análisis de los contenidos que se generaron en torno a la literatura infantil, la gráfica y la ilustración, sin duda requiere mirarlas con detención y no solo detenerse en fechas, sino hacer una especie de tejido que muestre relaciones, vínculos y cómo entre todas fueron armando un tejido que es muy rico y tupido y que estamos en proceso de conocer. Hechas estas dos salvedades, vamos a empezar a conocer un poco de qué hablamos cuando hablamos de mujeres que fueron pioneras en el ámbito de la ilustración. Así que vamos a empezar con la primera imagen que corresponde al trabajo de Elena Poirier. Estamos en 1920. En la década de 1920 nace Elena Poirier Fica en Gorbea, el sur de Chile. Es una joven que vive en el campo con su familia, descendientes de franceses, y ella está muy conectada con la naturaleza, hasta que la familia empieza a tener algunos problemas, se traslada a Santiago y tienen problemas económicos. Elena va al colegio y una compañera de colegio con la cual compartían cuadernos le muestra a su papá unos preciosos dibujos que había hecho Elena. Este señor trabajaba en la editorial Zigzag, en ese momento la más importante de Chile y no solo del país, sino también a nivel internacional. Maravillado con estos dibujos, a su vez, el papá de la compañera le muestra a Mario Silva Osa, Coré, quien era el portadista de una de las principales o de la más importante revista de ilustración de ese momento, que es esta, que pueden ver también en la imagen, le muestra el dibujo de la pequeña Elena y Coré queda fascinado y quiere conocerla. Le invitan a la editorial, conoce a su ídolo, porque en ese momento Coré era el ídolo de niñas y niños. Recordemos que en ese momento las revistas eran las principales publicaciones que llegaban a los pequeños de ese tiempo, y tiempo después la invita a trabajar. Es así como Elena Poirier empieza a trabajar muy precozmente, a los 14 años. En ese momento ni siquiera podía tener un contrato de trabajo, le pagaban mediante vales. Pero se incorpora a un equipo en el que trabajaban ilustradores como Fidelicio Atra, el mismo Coré y algunos otros que eran parte como de la élite del dibujo de ese momento. Esta revista, en la siguiente imagen, vamos a ver algunos tipos de ilustraciones, como pueden ver las portadas, las contraportadas y los interiores. Todo era dibujado en esta revista que tenía cuentos, historieta, también tenían temas informativos sobre el país, la naturaleza, etc. Y en la siguiente vamos a ver que Elena Poirier comenzó ilustrando interiores, porque las portadas las hacía únicamente Coré. Ella aprende mucho de él, sobre todo la técnica de la acuarela, una técnica exquisita. Era un tiempo en que el dibujo era proporcional, era muy realista y esos eran como los códigos estéticos del momento, hasta que Coré en 1950 fallece.
y empieza Elena Poirier a ser la portadista. Aquí podemos ver dos portadas que hizo ella. Se puede ver que los protagonistas de estas publicaciones eran los mismos niños. Acá hay otra revista con portada de Elena Poirier. Podemos ver también que son temas que refieren principalmente a fantasía, personajes fantásticos como brujas, gnomos, hadas, un imaginario bastante europeo. También habían, aquí se pueden ver elementos para recortar. En eso consistía esta revista y era la más importante, como decía, para niños y niñas de esa época. También quiero hacer una pequeña paréntesis en la siguiente imagen. Vamos a ver, bueno, dos portadas más de Elena Poirier. Vemos ahí cómo usaba la técnica. No solamente eran portadas con niños muy tiernos, sino que también con personajes con aventuras. Acá vemos piratas. Tenían un amplio rango de temas que iban variando semana a semana. Y esa no fue la primera vez que empezó a hacer portadas. Un poquito antes, Elena Poirier se había sumado a otro proyecto de la misma editorial, Zig-Zag, que se llamaba la revista Sinbad. Era una revista de menor tamaño, mucho más, un formato más pequeño. Estas revistas tenían la portada a color, en este caso iba cambiando. Aquí podemos ver una tonalidad roja, un poco fucsia. Y acá tenemos otro ejemplar de revista Sinbad, esta vez verde. Entonces, en este proyecto que tiene además aquí una contratapa, una pequeña historieta. Este proyecto era de la misma editorial, habían distintos tipos de publicaciones y lo que hacía Zig-Zag era que muchas veces salía a competir con otros proyectos de revistas para niños y niñas. Y este fue un proyecto muy exitoso que, veamos la siguiente. Un proyecto muy exitoso de publicación de una editora. Bueno, ahí hay dos portadas más. Pueden ver que la naturaleza y los personajes de ficción, sobre todo, son muy interesantes las portadas orientales, que toman un imaginario de lugares exóticos, en los que los ilustradores trataban ahí de mostrar como una ventana hacia otros mundos. Y estas revistas tenían en común tanto el Peneca como Sinbad. Esa es una portada, sin la maquetación de la revista, en que se puede ver el dibujo más natural, cómo hacía los trazos con acuarela. Estas publicaciones salían semanalmente, por lo tanto los ilustradores tenían que ser muy rápidos para ir resolviendo portadas, interiores, y eran equipos dentro de todo pequeños. Así que esta era un trabajo a tiempo completo, en los que los ilustradores y la ilustradora, en este caso Elena Poirier, eran muy exigidos. Y como les decía, estas revistas tuvieron como punto en común, en la siguiente vamos a ver a una persona que era la directora, que era Elvira Santa Cruz, cuyo seudónimo era Roxanne. Elvira Santa Cruz era una escritora, periodista, mujer dedicada a no solamente las publicaciones, sino que para ella era muy importante la cuestión social y también el rol de la mujer. Junto a Elena Cafarena fueron inspectoras del trabajo y fueron a supervisar que alrededor de 600 fábricas tuvieran todos los elementos necesarios como las guarderías, etc. Entonces era una mujer que trabajaba en el ámbito de las publicaciones infantiles, pero que también tenía un rol de activista o un rol político muy fuerte. Y eso también es importante porque nos muestra que este campo de las publicaciones infantiles y de las niños y niñas también era muy político. ¿Ya? No hay que no hay que verlo solo como un espacio en que se mostraban cuentos de hadas o tipos de narraciones, sino que eran espacios en los que se da una visión de la sociedad y en los que esta mujer, Elvira Santa Cruz, invitaba muchas veces a los niños y niñas a
tener como una consideración más allá de todos estos cuentos de hadas. En la siguiente vamos a ver eso, que Elena Poirier siguió trabajando para las revistas infantiles, pero también dentro de la misma editorial Zig-Zag publicó libros, ilustró portadas e interiores de libros para niños y niñas. Acá podemos ver la colección azul y amarilla de Zig-Zag, en las que escritoras, en especial muchas mujeres, como María Romero y Alicia Morel, quien fue después su compañera en otros proyectos editoriales, eran las encargadas de hacer los textos que después se distribuían a lo largo de todo Chile. En la siguiente también vemos un poco similar a las publicaciones, que eran títulos para niños pequeños, pero también habían títulos de aventuras en los que la ilustradora también tenía que recrear un mundo de fantasía un poco más, entre comillas, masculino. No todo se reducía como a la ternura de animalitos o de cuentos de hadas, duendes, etcétera, aunque era un poco más predominante estas temáticas. En la siguiente vamos a ver que Elena Poirier, en la década de los 50, continúa expandiendo su trabajo, es de las pocas ilustradoras que hay en ese momento. Habían también algunas otras que trabajaban en Editorial Zig-Zag. Sabemos por algunos documentos que trabajaban otras ilustradoras, sin embargo, no es fácil rastrear su trabajo, muchas veces no firmaban. En este caso, Elena Poirier, por ejemplo, en los interiores de la revista no firmaba, la portada y las contraportadas sí iban firmadas, entonces es un trabajo en el que todavía se está investigando. Y ella, dentro de esa década, por motivos familiares, se queda viviendo sola en Chile y ella tenía mucho interés de conocer el mundo. Como ella empezó a trabajar muy pequeña, ella que no pudo estudiar terminar el colegio y empezar la universidad, por lo tanto ella sentía que le faltaba una etapa de estudio. Podríamos pensar que quizás se estaba enfrentando a lo que hoy llamamos el síndrome del impostor, que es algo que les pasa a muchas mujeres que sienten que a veces no tienen la capacidad para enfrentar ciertos desafíos laborales. Y movida por esta necesidad de mover sus propios límites, Elena Poirier viaja a Europa. Ella quería ir a estudiar, trató de ganar alguna beca, pero no pudo. Finalmente se va a España con un pequeño fondo que sí logra obtener, y allá empieza a recorrer Europa y termina asentándose en Roma. Ella nunca volvió a vivir a Chile. Viajó algunas veces, pero ella se quedó viviendo allá y fue ahí donde continuó y asentó también su trabajo de ilustradora. Aquí podemos ver una ilustración que hizo para la editorial Iniciativa Editoriale de Italia, para la que hizo una cantidad muy grande de cuentos tradicionales de los hermanos Grimm. Ahí podemos ver El gato con botas y toda esa serie de cuentos ilustrados a acuarela. También en la siguiente imagen vamos a ver que hizo estas figuras recortables que también eran parte de lo que ofrecía la industria editorial en ese momento. Como entretenimiento para niños, que eran estos dibujos, que acá podemos ver que es la Caperucita, y hay otros más. Estos también están todos firmados, y Elena Poirier también, como les decía, continuó con algunos proyectos. En este caso hizo Polita, este personaje súper entrañable, junto a Alicia Morel, en el que también podemos ver que tiene ya una diferencia en su trazo desde esto inicial, en que tenía muchísimo detalle, una estética mucho más realista, como decíamos anteriormente, a un trazo mucho más sencillo, como es Polita. Entonces ella se puede apreciar en su trayectoria cómo va cambiando de estilo hasta que ella fallece en la década de los 90. Antes de morir, ella dejó para el Museo Histórico Nacional sus obras. Y eso es algo que no es menor,
porque de alguna manera nos parece que con ese gesto ella entiende que tiene una posición dentro del campo de la ilustración en Chile, y deja este material para el resguardo y para futuras investigaciones. Es por algo que deja todo su patrimonio personal, su trayectoria como artista en un museo. Y es gracias a esto que hace un par de años, en el 2014, se hizo una exposición y se hizo un libro que está descargable en internet en que aparecen más elementos sobre su vida que ustedes pueden ir revisando. Vamos, sí, o sea, si les interesa. Bueno, ahí podemos ver otras obras de Elena Poirier, pero aquí ya vamos a hacer un pequeño desvío y vamos a hablar de la editorial Rapa Nui, que fue fundada en 1944 por Hernán del Solar y Francesc Trabal, un editor catalán. Ellos hacen esta editorial que está dedicada al mundo, solo al libro infantil y juvenil. Es la primera editorial que se dedica únicamente a este nicho, porque sabemos que las otras editoriales tenían algunos libros, era parte del catálogo, pero no era un catálogo exclusivo para niñas y niños. Aquí podemos ver dos portadas de La Porota, que es un libro que todavía es muy leído en colegios, que ha tenido otras ilustraciones, por supuesto. Y acá podemos ver la original que hizo Elena Poirier para este texto, y también Cuando el viento desapareció, que es del mismo autor y editor. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, había una escasez de escritores infantiles, escritores y escritoras infantiles. Habían algunos, pero no eran suficientes para la cantidad de títulos que requería sacar la editorial para mantenerse a flote. Entonces, esto es un dato muy divertido porque Hernán del Solar publicó muchísimo bajo otros nombres, seudónimos como Bud Palmer, Ricardo Chevalier, Juan Cameron, Clovis Kerr, etc. O sea, tenía que hacer bastantes malabares para poder tener la cantidad de títulos que requiere una editorial. Entonces, bueno, lo interesante de este editorial es que le dio espacio a distintas ilustradoras. Bastantes portadas fueron hechas por mujeres. Entonces, estas son de Elena Poirier. En la siguiente podemos ver el trabajo, en la siguiente imagen, el trabajo de Hedy Krasa, Hedy Krasa, que fue una ilustradora de origen austriaco. Ella llegó a Chile escapando del nazismo y se instala aquí. Ella fue también bailarina. Se dedicó a hacer ilustraciones, diseño de vestuario y también producción de los decorados de teatro y ópera. Vestuario, o sea, su trabajo estaba relacionado con el mundo del teatro. Y es algo que podemos apreciar en sus ilustraciones. Aquí podemos ver la portada de Waikiki, un texto de Isidora Aguirre, la destacada dramaturga, que tiene mucha fluidez en su trazo. Podemos ver el vestido, es como una especie de nube, el pelo y como el movimiento de giro que hace en la portada. Y en El secreto de Bacal, de Hernán del Solar, también se aprecia ahí un movimiento del dragón y unos escenarios que son, en sus otras portadas, unos escenarios que son bastante dramáticos, un poco haciendo referencia a esto de los decorados teatrales. Sabemos que ella se radicó en Chile, no tenemos mucha más información, es algo que también hay muchas, como les decía, ilustradoras de las que estamos buscando inmaterial, pero esto es uno de sus principales como trabajos que salen públicos. En la siguiente ilustración, o sea, imagen, vemos otra ilustradora destacada que fue Yola. Yolanda Uneus, ese era su seudónimo, era hermana de Esther Uneus o Marcela Paz, quien fue la creadora de un personaje muy importante que es Papelucho. Y ella, su propia hermana, fue la que hizo la ilustración y que fue quien marcó el estilo gráfico de Papelucho que se ha mantenido a lo largo de las décadas y
que ha sido hecho por distintas ilustradores. Sin embargo, a todas se les ha pedido que mantengan las características de este personaje que es esta figura alargada, un poco desgarbada, como media desarmada, el pelo con mechas de clavo, como un pelo muy desordenado y las orejas. Y se puede ver acá en la portada que está al lado, en el tesoro de los pingüinos, que los pingüinitos son pequeños papeluchos, básicamente. Bueno, podemos ver las orejas, también como la fisonomía del rostro de los pingüinos es muy similar al de papelucho. Y Yola Neuss, también conocemos estas portadas, era una mujer que tenía una sensibilidad artística muy grande, no tuvo la misma, podría decirse quizás, notoriedad o siguió una misma trayectoria artística como lo tuvo su hermana, que era Marcela Paz, que siguió haciendo muchos libros y que también tiene un papel importante dentro de la literatura infantil chilena, pero nos legó como les digo, la gráfica de este personaje, la concepción gráfica de un personaje que se ha mantenido vigente hasta casi 100 años después. Así que tiene un papel importante. En la siguiente imagen vamos a ver esta portada que es de una extranjera que llegó a Chile en el Winnipeg. Estamos hablando de Rosette Bru, una artista visual que es muy reconocida por su grabado, por la técnica del grabado, Premio Nacional de Arte. Ella forjó toda su trayectoria profesional en Chile y en sus inicios ella hizo ilustraciones. Este es La Niña de Piedra y tiene otro que hizo junto a Marta Brunet que se llama Aleluyas para los más chiquititos, que también es un trabajo que tiene sus características con el uso del color y también con los trazos más gruesos y que destacan mucho dentro del panorama de aquella época. Rosette Bru hizo algunos trabajos, como les decía, de ilustradora, pero después se instaló en el ámbito de las artes visuales y fue ahí desde donde continuó. Pero su paso por la ilustración también nos habla de un momento en el que artes visuales e ilustración estaban unidos y veremos que hay otros casos en que artistas que se formaban en las bellas artes pasaban a ilustrar. En la siguiente imagen tenemos aquí estas imágenes, son de Gracia Barros. Gracia Barros, también Premio Nacional de Arte, quien falleció hace pocos meses, es muy conocida por su pintura, por haber sido también activista, por su compromiso político, y en algún momento de su carrera ella fue ilustradora. Estas imágenes corresponden a la revista En Viaje, una revista que hacía Ferrocarriles de Chile, cuando el ferrocarril era el medio de transporte uno de los más importantes, o el más importante para el general de la población, y tenía una revista de muy buena calidad, que tenía textos, crónicas, bueno, también tenía publicidad, que ahí se pueden ver los principales balnearios de la época, y, por supuesto, ilustración. Y estas son Otoño en Santiago, Vendimia, también se pueden encontrar otras más, de Gracia Barros. Y aquí esto, como les decía al inicio, es interesante porque uno puede ir viendo cómo estas relaciones entre disciplinas, que seguramente estaban mediadas por el factor económico. En ese momento, la ilustración, los ilustradores de publicaciones como revistas pertenecían más bien al gremio de periodístico. De hecho, tenían carnet de periodistas y se les daba un premio que también estaba dentro del premio de periodismo. Eso con los años se desarmó ese como vínculo tan fuerte, y es muy probable que estas jóvenes artistas que estaban muchas veces saliendo de la universidad tuvieron que buscar trabajo en el ámbito de las publicaciones y de las revistas, pero como vemos que no persistieron ahí,
Creemos que eso se puede deber a que era un contexto, como les decía al principio, también difícil para las mujeres, había un predominio masculino, y también porque era un campo que no tenía la misma legitimidad, digamos, no tenía el mismo, ay, se me fue la palabra, como no era tan, no tenía tanto reconocimiento, el ámbito artístico, o sea, el ámbito de la ilustración no era tan reconocido como el ámbito artístico, entonces tendían a querer hacer su trayectoria en el ámbito artístico. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver otra inmigrante. Ella es Kitty Goldman, también ella era una inmigrante de origen judío, también escapando de la Segunda Guerra Mundial. Se dedicó principalmente a la publicidad. Este era también un momento en la década de los 40, 50, en que habían revistas para mujeres. Y creemos que algunas ilustradoras seguramente se desempeñaban, bueno, acá en este tipo de revistas, aquí tenemos la revista Eva, no se ve muy bien porque está es un fondo oscuro, pero acá se puede ver el nombre, Eva. Eran revistas que, bueno, esta era también de editorial Zigzag, como les digo, era una editorial gigante, y tenía la mayoría de sus contenidos tenían muchísima ilustración. Entonces creemos que muchas ilustradoras adaptaban, por ejemplo, contenidos relacionados, los figurines de moda, por ejemplo. Entonces es probable que muchas se dedicaran a adaptar o crear estos mismos figurines, pero que no van firmados. Entonces eso crea una importante, digamos, problema al momento de registrar a quienes trabajaban ahí. En el caso de Kitty Goldman tenemos algunos afiches que se pueden encontrar y que ahí están firmados. Podemos ver ahí una firma en el caso del libro, del afiche de Floralia. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, vamos a pasar a otra ilustradora también muy importante que fue Marta Carrasco. Estamos a finales ya de los años, más o menos de los años 60, finales de los años 60, principios de los 70. Marta Carrasco fue una ilustradora que también venía de las artes visuales. De hecho, fue contemporánea en la Escuela de Bellas Artes de Gracia Barros. Era un momento en las artes visuales muy bullante, había muchísima actividad. Anualmente se hacía un salón en que se mostraban a los más destacados artistas que estaban mostrando, estaban explorando políticamente. Era un momento muy importante, entonces eso se traducía o tenía su correlato en las artes visuales y en la gráfica. Y en esto Marta Carrasco empezó a trabajar y fue una ilustradora que destacó y de alguna manera exploró distintas facetas. Aquí tenemos, bueno, una imagen de Mampatito, que esto corresponde a los 70. Ella ya estaba instalada, había empezado a trabajar para la revista Eva, la misma revista que les acabo de mostrar, pero en los años 60 era una revista que le daba, bueno, sabemos un poco, si conocen las revistas, las publicaciones para mujeres tenían sobre todo contenidos de cómo comportarse en la casa, de cómo llevarla, de cómo cocinar, etc. Ella tenía una sección para las niñas, se llamaba Las Mini Eva, y sobre todo eran manualidades. Después ella continuó haciendo este suplemento que era para colorear, y en los 70 también participó en una editorial que fue Kimantú. Vamos a ver en la próxima imagen. Perdón, está aquí la abuela Panchita. Esta imagen es para que vean que ella no solamente hizo ilustraciones, digamos, en papel, ella también hacía muñecos, hacía títeres, algo que había aprendido de una familia cercana de los Di Girolamo, que le habían enseñado a hacer
muñecos y marionetas. Acá está la abuela Panchita, los muñecos de Marta Carrasco, los textos de Isabel Allende y la fotografía era de Luis Poirot. Este personaje eran muy hechos con mucho detalle y se pueden ver, por ejemplo, los pequeños, la comida, etcétera. Y esto le sirvió a ella, muchos años después, trabajó junto a Vivian Barry en un personaje que yo creo que muchos de la generación que fueron niños en los 90 van a recordar que era el Tata Colores. Entonces pueden ver que hay un parecido, o sea, claramente ella estuvo a cargo de la concepción del personaje y de hacerlos, digamos, manualmente. En la siguiente vamos a ver que ella participó, como les comentaba, en la revista Cabro Chico y en la colección Cuncuna de Quimantu. Primero vamos a ver, ya que está acá, la revista Cabro Chico, que es esta revista. Era una revista. Bueno, antes voy a explicar que Quimantu fue una editorial que se hizo a partir de Zigzag. Zigzag en los años 70 comienza un proceso de quiebra que no se pudo detener y el Estado, Allende le pide a algunas personas que compren, a personas de su gobierno, que hagan las negociaciones para comprar. Esto es muy importante. Comprar esta editorial que estaba a punto de quebrar. Y se trabaja para hacer una editorial que tuviera una nueva concepción de los libros masivos, que llegaran a nuevos puntos de venta, por ejemplo, a los kioscos, y que tuvieran libros de distintas categorías, algunos que fueran como para iniciar a lectores que no tenían ningún contacto con la anterior, previo con la literatura, por ejemplo, los mini libros, y que tuvieran publicaciones para todas las edades. Y esta era la que se hizo para los niños. Cabro Chico fue una revista súper como pionera, porque consideraba a los niños como ciudadanos, como sujetos de derecho que tenían que conocer un poco la realidad de su país. Esto es un quiebre con respecto a lo que veíamos en otras publicaciones como el Peneca, en el que si bien, como les decía, la directora tenía una concepción de la importancia de problemáticas sociales y del feminismo, eso no se traducía tan explícitamente como si aparecía en Cabros Chicos. Entonces aquí podemos ver distintas historietas, también traía un suplemento para adultos sobre cómo alimentar a los niños, cosas que pueden parecer súper básicas, pero que en los años 70 muchas personas que no tenían acceso a la educación formal incluso no las conocían. Entonces era muy visionaria en ese sentido. Y en esto podemos ver que Marta Carrasco hizo historietas para pequeños, para los más pequeños y pequeñas, porque esta revista traía historietas para más grandes, era como un poco mezclado, no era como solo para niños de tal edad, sino que podían leer los niños de distintas edades. Y esta era como la sección para los más pequeños. Podemos ver que eran trazos muy simples, con una paleta de colores bastante, podría decirse, acotada, porque tienen distintas tonalidades, el azul se ocupa con distintas tonalidades, etc. Y también en esta revista participaron otras mujeres. Aquí les quiero mostrar, la contratapa tiene dibujos de Dolores Walker y el guión era de Saúl Skolnick. A mí me gusta mucho también este tipo de historieta. Podemos ver que tienen unos personajes que yo considero que son como muy... Su gráfica está muy vigente. Esta y esta. Estas son de la misma ilustradora, Dolores Walker. Y contaba un poco, como pueden ver, cuenta un poco de cómo nació la sociedad, un poco acá habla de cuando el descubrimiento del fuego, como los albores de la sociedad humana. ¿Sí? Entonces, estos se pueden encontrar en algunas contratapas y la revista Cabro Chico no logró, digamos, estuvo un año y medio más o menos, duró, después bajó mucho su tiraje, digamos, la compra, y tuvo que, al final, se cerró. Y la editorial Quimantu
cerró, obviamente, el 73, fue con el golpe de Estado, fue cerrada violentamente y se hizo a partir de ella una editorial que se llama Gabriela Mistral, que básicamente copió todo, pero todos los contenidos eran de derecho. Bueno, también quería mostrarles, en la siguiente imagen van a ver estas otras libros que son de Marta Carrasco. Tenemos El rabanito que volvió, que acá pueden ver su formato verdadero, físico, libros alargados, con pocas tintas, porque tenían que abaratar costos. Eran estos libros, se hacían 20.000 ejemplares por título, una locura para lo que hoy día hacemos las editoriales más pequeñas. Entonces, y habían, como les decía, ilustradoras, Marta Carrasco, aquí aquí quería destacar a Marta Brunet, una escritora también, como la mencionamos hace un ratito, que trabajó también con Rosel Bru, La flor del cobre, con dibujos de Guidú. Algunos de estos libros han sido reeditados por Amanuta, seguramente van a venir también próximas reediciones. Bueno, y Marta Carrasco entonces se desempeñó en este... quería mostrarles también otro libro de Cuncuna, La Rosa Roja, que es una leyenda incaica con ilustraciones de Katy Legazo, otra ilustradora que tampoco hemos tenido más obras que podamos encontrar publicadas de ella. Sin embargo, estos... A ver, estoy un poco perdida. Ahí. Podemos ver acá estos trabajos. Hay que seguir buscando en Kimantú si es que encontramos sus trabajos en otras publicaciones, quizás en otras portadas. A veces los equipos editoriales intercambiaban algunos profesionales que querían apoyar estas labores gráficas. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, ese es uno de los interiores, que Marta Carrasco también fue ilustradora de Papelucho. Como les dije, Yolanda Uneus es la que comienza con este personaje. Después vino otras ilustradoras. Acá podemos ver, tengo estos ejemplares de la editorial del Pacífico. Editorial del Pacífico después reeditó Papelucho. Como cerró Rapa Nui, como en 1951, por problemas financieros, esto fue reeditado por de Pacífico, perdón, esto es del editorial del Pacífico, y acá tenemos otro ejemplar, este es de editorial Pomaire. Ha tenido bastantes casas editoriales este personaje, y en esta ilustración, esta versión de Papelucho corresponde a Marcela Claro, quien también era parte de la familia de Marcela Claro Uneus, ¿ya? Parte entonces también de la familia. Y en los 80 se le entrega a Marta Carrasco la tarea asume la tarea de darle una nueva cara a Papelucho. Y lo que sabemos es que parte del encargo implicaba que tenía que hacerse parte de la historia y seguir un poco lo que ya se había formado de Papelucho, o sea, continuar con algunos elementos gráficos que podemos ver las orejas y podemos ver el pelo, que sigue siendo bastante característico. Con Marcela Paz y con Alicia Morel trabajó también en Perico Trepa por Chile. Hay otros libros, por ejemplo, Los Pecosos, que también fue un título bastante leído para niños y niñas en la década de los 80, de los 90. Aquí hay una ilustración. Eran pequeños libros o novelas cortas que tenían portada a color, ilustraciones
a ver, un segundo, ilustraciones, acá, en blanco y negro. ¿Ven? Ahí está. Ilustraciones a media página, o a veces casi un poco más de media página. Ahí. Ya. Estas eran de editorial universitaria y muchos de estos libros además tenían el diseño gráfico de Mauricio Amsted, que también era una eminencia del diseño en ese momento. Y ella continuó trabajando siempre en dupla. Ella recibía encargos de escritores para que ilustraran los textos de otros. Sin embargo, ella tenía como un sueño personal ser autora integral, es decir, estar a cargo de los textos y también de las ilustraciones de sus propios libros. Y en la siguiente imagen vamos a ver que ella publicó un libro que se llamó El Club de los Diferentes, por la que ganó un premio, el premio Apel-les Mestres 1984 de la editorial Destino, una editorial catalana, que le implicó para ella empezar a trabajar en esta beta autoral completa. Esto además le implicó que ella viaja al año siguiente a Bolonia, a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que es la más importante en el mundo del libro ilustrado infantil y juvenil, y eso también es un hito importante porque hoy es bastante común, desde hace unos 7 años, todos los años, anualmente el Consejo del Libro lleva a una cantidad de editores e ilustradores, pero en ese momento, cuando ella va sola, obviamente sin ningún tipo de apoyo, en ese momento el mercado editorial chileno era bastante paupérrimo, porque no habían, o sea, las editoriales contaban con pocos elementos, por ejemplo, para imprimir, las impresiones eran muy pobres, recordemos esos libros de papel roneo, que no tenían una buena, no estaban bien pegados, entonces, desde el punto de vista técnico estaba bastante alicaído, pero también desde el punto de vista más simbólico, y esto porque en dictadura la literatura infantil y juvenil estaba muy dedicada a cumplir con lo que pedía el Ministerio de Educación, lecturas obligatorias y complementarias. Entonces, era un mercado bastante plano, lo que ella podía percibir, y ella tenía muchas ganas de probar, tenía muchas ideas, y hemos podido ver junto a Claudia Aguilera y María José Guayar en un trabajo de investigación sobre su archivo, que tenía maquetas con libros con troquieles, ideas muy innovadoras para la época, pero que lamentablemente para su propio contexto eran irrealizables, porque las editoriales simplemente o no podían o no querían hacerlos por distintos motivos. Ahora ella persistió trabajando, no solamente haciendo literatura infantil, como les digo, no era un campo tan amplio, pero sí para los libros de educación. Muchos libros de distintas materias, de castellano, matemáticas, inglés, contaban con ilustraciones de ella. Y fue así como después de la década ya de los 90, saca algunos libros personales. Por ejemplo, este fue su último libro, el que vemos el de la niña de pelo largo, se llama La Otra Orilla, fue publicado por Caresur, edición a cargo de Verónica Uribe, y es un libro que ella trabajó en los últimos meses de su vida, no alcanzó a verlo publicado, pero para ella fue un trabajo, por lo que cuentan la editora, un trabajo muy, muy satisfactorio y un sueño para ella también poder haber concluido su trayectoria personal haciendo estos libros que tenían todo su toque y todas sus decisiones. Este libro además ha sido publicado, aquí tenemos la versión en japonés, así que sin duda hubiese sido una alegría para ella saber que también estaba traspasando la frontera sus libros. Yo llegué hasta acá con el recuento. Hay que mencionar que en la década de los 90 también empiezan a formarse las nuevas generaciones de ilustradoras, que son las que actualmente conocemos. Hay algunas profesoras importantes, por ejemplo, Valentina Cruz, que fue una ilustradora, ella
es una profesora ya de edad, que formó, por ejemplo, a Paloma Valdivia, y que sin duda también tiene importancia para todo el grupo, por ejemplo, para las 7 rayas, el colectivo 7 rayas, que es como que con el que se vuelve a reiniciar una etapa importante para ilustradores e ilustradoras, básicamente a partir del 2005 en adelante, en el que también marca un hito, el que empiezan a surgir editoriales, de, sobre todo infantil y juvenil, que van a revitalizar el mercado de la ilustración. Básicamente empiezan a acogerse temáticas, estilos, y hoy podemos encontrar un ámbito en el que es bastante rico en cuanto a la presencia de ilustradoras. Hay todavía muchas luchas que se están dando con respecto, por ejemplo, a temas contractuales, etcétera, pero sin duda la presencia de las ilustradoras hoy día es muy distinto a lo que fue el siglo XX, sobre todo mediados del siglo XX en adelante, y lo que nos queda, creo yo, a quienes estamos trabajando en este ámbito, es que analizar críticamente qué fue, cómo se dio la presencia de las ilustradoras que habían en ese momento, y también entender por qué no eran tantas. O sea, creo que ahí hay como un doble análisis que hacer. Nos queda todavía mucho que rastrear. Como les decía, hay ilustradoras que aparecen con un libro o con un par de publicaciones o afiches, o que quizás iban de allá para acá entre el diseño, la ilustración, las artes visuales. Entonces tenemos que realizar esas conexiones y hacer un análisis todavía más, mucho más profundo que ir simplemente a las fechas o a los nombres o algunas portadas. Lo que nos queda es hacer un trabajo mucho más profundo y también conectarlo con otras disciplinas en que las mujeres hemos estado tratando de hacer valorar nuestro trabajo y visibilizarlo. Así que, bueno, hasta acá voy a llegar, pero si hay preguntas que quieran realizar, súper feliz de contestarlas, y también aprovecho al tiro también de agradecer a la organización por dar este espacio, por crear este espacio en que las mujeres podamos conectarnos y dialogar con respecto a nuestros trabajos, nuestras prácticas y nuestra historia. Muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que ha sido una instancia muy provechosa para quienes queremos conocer, como tú decías, y rastrear a mujeres ilustradoras, editoras. Y está Carolina Sañartu, quien te felicita por la charla y indica que este descubrimiento de Roser Bru le llama muchísimo la atención, ¿no? Y que en conjunto también con otras mujeres artistas como Paz Errázuriz también hicieron libros infantiles como La gallina Amalia, Sí. un libro en blanco y negro. Sí. Te agradecen también el poder entregar toda esta información tan generosamente también. No, pero es para que todas podamos aprender. Y también, sí, comentarles que hay muchas artistas visuales que yo creo que tenían interés por el formato, porque a veces, o sea, esta es mi opinión, creo que el campo de las artes visuales también tiene códigos que pueden ser súper estrictos, y quizás también se pueden visualizar desde ahí para las creadoras otros espacios en el que manejarse con otros códigos. Entonces, quizás en el caso, no sé, pienso en Paz Errázuriz, ahora en el caso de Roser Bru y Gracia Barros, creo que tiene que ver un poco con sus inicios, con buscar un lugar, con factores económicos. Yo creo que eran quizás trabajos que eran más fáciles como de ir consiguiendo. También yo no conozco tanto del mundo de las artes visuales con respecto a los códigos y las dificultades y los obstáculos que tenía ese propio campo para las mujeres, pero sin duda deben haber sido también bastante arduos. Entonces, creo que desde ahí también las ilustradoras, algunas artistas veían en el mundo de la ilustración una forma de financiarse y de también ir buscando redes profesionales, ir creando redes profesionales. Claro.
Y también es muy importante señalar que tú eres coautora de 2 libros que son muy importantes. Uno es Elena Poirier, ilustradora, y Kimantú, Prácticas, Políticas y Memorias, que yo creo que sería muy bueno que quienes están escuchando y viendo esta charla pudieran también introducirse en todo este trabajo investigativo que tú has desarrollado durante ya muchos años. Así que quiero agradecerte mucho el que hayas estado aquí hoy y ojalá nos podamos ver de manera presencial muy prontamente. O sea, nos vamos a ver de manera virtual mañana, porque por Brígida también voy a estar acompañando a mi coeditora amiga Sol Díaz. Eso, y también quería dejarlas a todas invitadas, bueno, a todas las actividades del festival y también recomendarles la charla que va a dar mañana Paloma Domínguez, porque ahí estamos haciendo también una investigación sobre mujeres en la historieta, que creo que está muy cruzada con la ilustración, pero va a estar, así que se las recomiendo mucho. Así que muchas gracias a todas por crear este espacio, a todas en la organización. Gracias a ti por tu trabajo que nos permite también desarrollar este tipo de festivales. Y muchas gracias, Francisco, también, está haciendo la interpretación en lengua de señas. Muchísimas gracias. Chao.